Amén. El himno 236. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Gloria a Dios, aleluya. Estoy aquí muy contento. Tuve que ir a buscar una toallita porque me quebranté viéndolos a ustedes cantar, alabar. Y a pesar de todo lo que pasa, Filadelfia sigue de pie, sigue siempre dando la honra y la gloria a Dios. Y es muy bueno, hermanos, verlos. Estoy igual de nervioso como si estuviera en el púlpito. Pero vamos a orar para empezar el mensaje. Oremos. Padre nuestro, Dios de amor, gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las cosas, tú tienes el control, es tu voluntad, tienes un propósito, pero Filadelfia siempre, siempre, Señor, adorará y alabará tu nombre en todo momento, en todo lugar, en donde estemos, sean juntos, estemos en las casas, Señor, el espíritu que tú nos has dado a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, siempre, siempre te dará una palabra de adoración, una palabra de alabanza y también una palabra de esperanza a otros, Señor, porque por medio de todo esto seguimos, Señor, predicando tu palabra. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, tanto los que estamos aquí como los que no se han podido conectar, Señor. Cuídalos, guárdalos, protégelos siempre, Padre, Señor, y que podamos, Señor, aprovechar este tiempo para predicar, estudiar, Señor, tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como siempre le ponemos títulos a nuestros mensajes, y el mensaje de hoy, hermanos, se titula El sol sale para justos e injustos. El sol sale para justos e injustos. Había una novela hace tiempo que se llamaba y que el sol sale para todos. Pero no, esta frase es una frase bíblica, es un versículo bíblico.
Mas no voy a hablar del versículo bíblico, pero lo que leímos, lo que leyó Querubín en 2 Corintios 4, del 1 al 11, y por todo lo que hemos estado estudiando, investigando, todo lo que ha pasado en este tiempo, el Señor puso en mi corazón poner el título de este mensaje: El sol sale para justos e injustos. Y hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha realizado cambios, hermanos, a través de toda su historia. Desde que Jesús fundó la iglesia, desde que los primeros apóstoles comenzaron a reunirse y a congregarse, hasta hoy, la iglesia en lo que va el mundo avanzando, ¿sí?, ha realizado cambios a través de su historia. Hermanos, y Dios los ha permitido por su soberanía y voluntad absoluta, para un propósito: acercar el reino de Dios al hombre. Para acercar el reino de Dios al hombre. Desde los siglos pasados, hermanos, la iglesia ha ido siempre en ese caminar, en ese andar, en sus luchas, en sus batallas, en sus conquistas, ¿sí?, en todos los tiempos. Desde el año 1 de nuestro Señor Jesucristo, desde que nació Jesús, ya comenzó entonces ese movimiento para alcanzar más personas a Cristo Jesús. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿sí?, e irme al Antiguo Testamento. Y cuando leo y analizo, hermanos, la vida e historia de los hombres de la Biblia, casi la mayoría en un momento dado de sus vidas eran cosas que uno las podía denominar como tragedias. No sé si ustedes en la escuela leyeron las tragedias griegas, ¿ya? Las tragedias griegas, asimismo, cuando hemos leído la palabra de Dios en la historia de estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, en algún momento de su vida les ha pasado una tragedia. Se puede denominar como trágicas, y uno se queda, wow, y eso que eran hombres de Dios, pero al final tenían un propósito, ¿sí? Le voy a poner algunos ejemplos. El hermano que mata a su otro hermano, Caín y Abel. Noé maldiciendo a Cam después de una borrachera. Sara, la esposa de Abraham, que no podía tener hijos. Jacob, engañado, tuvo que trabajar 7 años para tener a Raquel, y 7 años más tuvo que trabajar para tenerla. José, acusado de violador. Moisés, ni se diga todas las cosas que pasó Moisés. Job es un vivo ejemplo de sufrimiento, ¿sí? Y un último ejemplo que a mí me impacta mucho es Jefté. Jefté, hijo de una prostituta, pero hizo una promesa de que si Dios le daba la victoria contra los amonitas, la primera persona que saliera a su encuentro sería sacrificada como holocausto a Jehová. ¿Y quién salió? Su hija. Su hija, que era virgen, ¿sí? Y él se lamentó mucho, pero él prometió a Dios lo que cumplió. Y cuando yo me voy a 1 Corintios 10, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 11 y 12. Dice, Pablo, en los primeros versículos, estaba hablando sobre cómo el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, de que vieron el Mar Rojo, de que Dios le dio los mandamientos
Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 11 y 12 de Primera de Corintios 10. Estos incidentes ocurrieron para enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas. Fueron escritos para que pudiéramos leerlos y extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. Mucho cuidado, pues, el que piense estar firme, cuidado tenga de no caer. Miren lo que dice Pablo. Estos incidentes del Antiguo Testamento ocurrieron para enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas o los mismos errores o las mismas fallas. Fueron escritos para que pudiéramos leerlos, ¿sí? Y extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. Y como dije al principio, hermano, la iglesia siempre ha ido caminando, siempre puesta o siempre a la luz de lo que ocurre en el mundo, en los avances cotidianos del mundo. Y cuando nosotros leemos Hechos 2, 46, 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Teniendo favor con el pueblo, hermano. La iglesia tenía favor con el pueblo. La comunidad los identificaba como hijos de Dios. La comunidad identificaba de que ahí había una iglesia. Y en Hechos 11, 20 y 26 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, y murieron los apóstoles. Los apóstoles hicieron el trabajo. Los apóstoles hicieron el mandato que Dios les había dado: ir por todo el mundo y predicar del evangelio, enseñándoles a todos que guarden las cosas que yo os he mandado. Murieron los apóstoles. La semilla quedó puesta, hermanos. Y sigue el tiempo. El tiempo no para. Sigue el tiempo. Sigue el mundo generando sus cambios, generando sus situaciones políticas, sus situaciones económicas, sus situaciones sociales. ¿Sí? Y, hermano, me salto a los esfuerzos por una reforma de la iglesia. Nos vamos a ese tiempo de la reforma. Hermanos, varones como el francés Pedro Baldo, el teólogo inglés Juan Wycliffe, el rector de la Universidad de Praga, Juan Hus, fueron críticos consistentes de la iglesia y los movimientos prerreformadores iniciados y sostenidos, hermanos, por ellos fueron a amplias partes de Europa y condujeron finalmente a lo que se le llamó en ese tiempo la Reforma. Y me acuerdo que en la Reforma comenzaron todo esto del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos estos pintores. Pero, hermano, en medio de eso, Leonardo da Vinci hizo muchos inventos. Y en medio de eso, hermano, habían situaciones políticas, habían situaciones sociales, habían situaciones económicas. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia seguía, hermano. La iglesia seguía predicando el evangelio. Y eso fue uno de los tiempos más difíciles de la iglesia. En el tiempo en que, hermanos, si uno hablaba de la palabra de Dios, se lo llegaban a acusar de herejes, lo llegaban a acusar de que tenían otra corriente y querían quemar a las personas, ¿sí?
Pero la iglesia con estos hombres que acabo de mencionar, Pedro Ubaldo, Juan Wycliffe, Juan Hus y otros más, hermanos, entonces siguieron. Y yo sé que en su vida ellos pasaron por situaciones, pasaron por penalidades, pero hermanos, ellos siguieron y el evangelio no paró. El evangelio no se detuvo. La palabra de Dios siguió corriendo en ese mundo que en ese tiempo era disque moderno, ¿sí? La palabra de Dios se mantuvo. Hermanos, Martín Lutero, entró en conflicto con la iglesia romana porque rechazó la autoridad del Papa y puso en duda la infalibilidad de los concilios. Y el único fundamento de la doctrina debía ser la Biblia, la palabra de Dios, en su testimonio de Jesucristo. Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, haciéndola accesible al pueblo. ¿Lo ven? Accesible al pueblo. ¿Y qué le pasaba a Lutero? A Lutero entonces lo comenzaron a perseguir, lo querían matar, porque él vio en realidad lo que el evangelio decía cuando él comenzó a leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se detuvo, hermano. La palabra de Dios siguió a pesar de todas las situaciones que le pasó a Lutero en ese tiempo, de todas las situaciones que de repente nosotros, si vemos la vida, podemos decir, oh, qué tragedia. En un momento fueron trágicas, tuvieron sus momentos buenos. De repente, algunos de ellos tuvieron familia, ¿ya? Bueno, Lutero no, porque era un monje, pero la palabra siguió, hermanos. ¿Sí? La rápida difusión de la reforma en Alemania no solamente se debe a Lutero y otros reformadores, sino también a los intereses políticos y económicos de muchos gobernantes, hermano. Fuera de Alemania, la reforma ganó terreno, ante todo en el norte de Europa y los Países Bajos, en Francia, Italia y otros lugares, lo que sí seguirían el mismo espíritu reformador de Lutero. Otros nombres, hermanos: Hans Hus, checoslovaco en el siglo XIV, Ulrich Zwinglio, suizo, Juan Calvino, ¿sí? John Knox, escocés, en el siglo XVI. Hermanos, y ustedes ven que mientras van pasando los siglos, lo que les estoy diciendo, la palabra de Dios seguía. Vino la imprenta. Se inventó la imprenta, hermanos, la imprenta de Gutenberg, de tipos móviles, permitía la revolución y la rapidez en la impresión. Es la herramienta que aparece de forma providencial justo antes de la Reforma Protestante, de manera que el primer libro producido es la famosa Biblia de Gutenberg en latín. Hermanos, cada siglo tenía sus invenciones. Cuando ellos estaban en el siglo XII, ellos pensaban que eso era lo máximo. Vino el siglo XIV, ellos pensaban que habían inventado muchas cosas y era lo máximo. El siglo XVIII, ellos pensaban que estamos en el top del modernismo, ¿sí? Pero cuando nosotros que estamos en este siglo, ya miramos hacia atrás, entonces, ¿qué decimos? Ellos eran unos jurásicos, ellos eran unos primitivos por toda la tecnología que tenemos ahora. Pero en ese tiempo, hermano, en ese momento, les acabo de hacer una pequeña historia rápida de la iglesia, desde que los apóstoles murieron, ¿sí? Cómo se ha ido la palabra de Dios, ya yendo, esparciendo hacia todo el mundo, hermano. Hermanos, y todo eso, así como les mencioné, algunos hombres de la Biblia que tenían sus momentos trágicos, estos hombres también, Lutero, Zwinglio, Calvino, Wycliffe, Knox y otros más, también tenían sus situaciones, también tenían, por decirlo así, sus tribulaciones. Pero ¿qué pasaba con la palabra? La palabra seguía adelante. Ellos seguían ya difundiendo la palabra de Dios. Y miren, se inventó la imprenta, que en ese momento, ¡wow! Excelente.
estamos avanzando al modernismo, ¿sí? Pero mira lo que hacemos ahora, ya no hay, ya las imprentas casi desaparecen, porque ahora todo es virtual y todo se pasa por un email y todo lo demás. Pero siempre la iglesia ha estado allí, hermanos. Venimos a la edad moderna, llegamos a la edad moderna, siglo XX, ya de ahí en adelante. Dice, hermanos que han influido y han sido de bendición en la historia de la iglesia bautista. Hermano, Charles Spurgeon. He escuchado mucho y he leído mucho y es más, hay hermanos que ponen mensajes de Charles Spurgeon. John Wesley, Abraham Lincoln, hermano, Martin Luther King, Billy Graham, hermano, miren, escuchen esos nombres, Charles Spurgeon, John Wesley, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Billy Graham, ¿sí? Líder de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos de América, que en sus famosas cruzadas, hermanos, Billy Graham, ya, las famosas cruzadas evangelísticas se llegaron a ganar millones y millones de almas con su prédica, hermanos. Y cada vez, hermanos, que el mundo seguía, ya, morían estas personas, morían, por decirlo así, estos hermanos, murió Calvino, murió Lutero, murió Wycliffe, viene Charles Spurgeon, John Wesley, Abraham Lincoln, Martin Luther King, hermano, y también pasaron sus penurias. También no todo fue de color de rosa, hermano. Ellos pasaron sus tragedias, así como los grandes hombres de la Biblia. De repente pasaron tragedias, ya sea dentro de sus hogares o en la sociedad. Martin Luther King fue asesinado, hermano, ya en una manifestación fue asesinado, ¿sí? Y así muchos otros. Pero hermano, ¿qué pasaba con la palabra de Dios? ¿Qué pasaba con la iglesia? La iglesia seguía. Ahora, hermano, podemos ver otros personajes, ¿ya?, que siguen predicando la palabra. John MacArthur, Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, Mike Huckabee, Joe Gibbs, Charles Stanley, el creador de Ministerios en Contacto, Charles Stanley, el doctor Dobson, ha escrito muchos libros, ¿sí? David Ormachea, hermano, Luis Palau, ¿sí? Ya ahora en este tiempo ya estos nombres son más conocidos. ¿Por qué? Porque están hablando, están predicando, escuchamos ya programas de televisión, programas de radio, que el doctor Dawson, David Ormachea, Luis Palau y otros hermanos, ¿sí?, John MacArthur, están siguiendo, predicando la palabra de Dios. Y estos hombres eran iguales, mortales, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Job, como Moisés, como Noé, como Pedro, como Pablo, como Juan, que en ese momento que Dios dio la voluntad de que ellos nacieran en ese siglo, en esa situación, ¿qué había, hermano? Había una situación política diferente, había una situación económica diferente, había una situación social diferente. Y si investigamos la vida de estos hombres, hermano, también en un momento de su vida sufrieron penalidades por amor a Cristo y por lo que Cristo hizo en sus vidas. Algunos ya murieron, otros siguen todavía ancianos predicando el evangelio y escribiendo libros, y muchas personas conversas e inconversas escuchan sus prédicas, sus programas, leen sus libros y siguen su vida, hermano. Hermanos, ¿qué les quiero decir con todo esto? ¿Qué les quiero decir con todo esto, hermano? El mundo quiere saber, ver y oír. Eso sonó como la tremenda corte, hermano, pero sí, el mundo quiere saber, ver y oír cómo nosotros, los hijos de Dios,
reaccionamos ante las situaciones que le pasan a los inconversos igual que nos pasan a nosotros. Eso es lo que el mundo está viendo, hermanos. Eso es lo que el mundo ve y quiere ver cómo nosotros reaccionamos. Nosotros ahora estamos en este siglo. Situación política diferente a lo de los siglos pasados. Situación económica diferente. Situación social diferente, hermanos. Pero la iglesia se mantiene. La iglesia se mantiene. Pero ¿qué quiere ver el mundo? Hermanos, ¿qué quiere ver el mundo? Y cuando hablo del mundo, hablo de la persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha conocido a Cristo, que de repente ya ahora con esta pandemia, ahora todo el mundo se arrodilla, ¿sí? A cerrar calle y todo el mundo se arrodilla a orar, ¿ya? Pero si no estuviéramos en cuarentena, de seguro que fueran muy pocos, casi nada. Hubiéramos ido nuevamente a nuestras iglesias y estuviéramos el grupo, ¿ya? De todas las iglesias locales y la iglesia universal. Pero hermanos, el mundo quiere ver cómo nosotros reaccionamos teniendo a Cristo en nuestros corazones con las mismas situaciones que les pasan a ellos. Por eso el título del mensaje: el sol sale para justos y para injustos. La lluvia cae para los buenos y para los malos. Pero la clave, hermanos, está en cómo nosotros, los hijos de Dios, reaccionamos. Y eso es lo que los hermanos allá afuera, el mundo allá afuera quiere ver. Cómo yo, siendo hijo de Dios, cómo yo, predicando el evangelio, cómo yo, ¿sí? Yendo todos los domingos a una iglesia, cómo yo reacciono ante las mismas situaciones que el Señor les da tanto a ellos como a nosotros. Hermanos, porque no estamos en una burbuja. No estamos en una burbuja. ¿Sí? Nosotros estamos en el mundo, como dice Pablo, pero no somos del mundo. Y la gente quiere saber cómo nosotros le hacemos para que cuando a nosotros nos pasen una de estas tragedias que leemos en la palabra de Dios, que le pasaron a estos grandes hombres de la Biblia, ¿cómo ellos reaccionaron? ¿Con qué propósito Dios nos da esto? Y les voy a decir algo, hermano. Yo no había tenido la experiencia de que un familiar de primer grado de consanguinidad muriera. Yo veía el pesar de otras personas. Yo veía que el papá de un amigo moría y podía darle el pésame, podía darle palabras, y a veces uno, para consolar a las personas, uno le dice, yo sé por lo que estás pasando, pero yo no podía decir eso, hermano, porque yo no tenía esa experiencia. Pero Dios, en su preciso momento, me dio a mí pasar esa experiencia de que mi padre falleciera. Hermanos, pero las personas se maravillaban porque yo lo veía. Las personas se maravillaban de lo feliz que nosotros estábamos en su funeral. Y las personas veían algo diferente. Con todo respeto, hermanos, con todo respeto lo voy a decir. En la iglesia universal y en la iglesia local, hermanos, nos pasan las mismas situaciones que le pasan a los inconversos. Lo mismo. No estamos exentos, hermanos. Pasa lo mismo. Voy a poner algunos ejemplos. Y por eso digo que con mucho respeto. Mujeres que no pueden tener hijos. ¿Pasa en la iglesia? Sí, pasa en la iglesia. Adolescentes que quedan embarazados. ¿Pasa en la iglesia? Sí, pasa en la iglesia. Y digo embarazados porque son dos. ¿Sí? Porque tanto él como ella son irresponsables. ¿Ha pasado en la iglesia universal y local? Sí, ha pasado, hermanos.
Violencia intrafamiliar, ¿pasa en las iglesias? Sí pasa en las iglesias, hermano. ¿Sí? Divorcio, ¿pasa en las iglesias? Pasa en las iglesias. Infidelidades, pasa en las iglesias. Muerte de un hijo, sí pasa en las iglesias. Que un hijo muera antes que los padres, ha pasado en la iglesia. Robo, ¿a quién no le han robado? ¿A quién no le han robado? Pasa en las iglesias. Asesinatos, pasa en las iglesias. Violaciones, pasa en las iglesias, hermano. Y otras cosas más que para nuestros pensamientos son tragedias, son trágicas, que cuando nos pasa podemos decir, pero Dios mío, ¿pero por qué? Dios mío, ¿cómo así? Pero pasa en las iglesias. Todos estos ejemplos, hermanos, han pasado en nuestras iglesias. En este tiempo, hermano, de cuarentena, hemos escuchado en las noticias, hermano, hombres maltratando a su esposa, verbal y físicamente. Y viceversa, mujeres también maltratando a sus esposas. Algunos ponen videos de que estamos bien, pero ponen de que auxilio, sáquenme de aquí. Hermano, no hemos tenido, hermano, yo creo que ni en vacaciones, cuando ustedes le dan vacaciones en su trabajo, yo creo que no hemos pasado tanto tiempo tan juntos dentro de una casa. Hermano, y en este tiempo de cuarentena hay hombres y mujeres maltratando, verbal y físicamente. Hermanos que están peleando todo el día. El tío que mira con deseos a la sobrina, y la sobrina tiene miedo y no sabe si pasa por ahí o no. Y otras cosas, hermanos. Pero el mundo quiere ver cómo el amor de Cristo inunda nuestras vidas, hermanos, nuestros corazones, para sobrellevar estas cargas. Y cómo reaccionamos ante estas situaciones. Porque, hermanos, si nosotros reaccionamos igual que el mundo, entonces de nada vale esto. De nada vale estudiar esto. De nada vale reunirnos los miércoles. De nada vale reunirnos los jueves. De nada vale tener un estudio los viernes. De nada vale, hermanos, de que nosotros reaccionemos igual que el mundo cuando a nosotros nos pasan las mismas cosas. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? La madurez y el grado de madurez espiritual que tenemos, hermanos, dependiendo de lo que nosotros hemos estudiado y leído y atesorado la palabra de Dios, para que en un momento dado de alguna tragedia, de alguna cosa, ¿ya?, que nos pueda pasar igual que a la persona inconversa, ellos quieren ver cómo nosotros reaccionamos. En los trabajos, ¿a quién le piden consejo? Al que está en la iglesia, al que es más callado, al que es más quietecito, al que siempre da una palabra de exhortación muy buena, que de repente dicen, hey, te felicito, excelente, me llegaron esas palabras. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos reaccionando como iglesia en este tiempo en donde hay una situación política diferente, una situación social diferente, una situación económica diferente? Hermanos, esa es la gran diferencia que debemos tener nosotros como hijos de Dios. ¿Qué hizo Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo, hermano? Nicodemo de noche, ¿para qué? Para que los demás no lo vieran. Fue y se acercó donde Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Así como medio sarcasticón. ¿Cómo es que tú, siendo doctor de la ley, no sabes estas cosas, Nicodemo? Pero está bien, igual yo te las voy a explicar. ¿Por qué? Porque él veía cómo Jesús reaccionaba. A Jesús le preguntaron si era lícito pagar tributo al César o no. Y a veces nosotros queremos evadir impuestos. A veces nosotros queremos hacer contrabando. Pasa en las iglesias, hermano. Pero ¿qué le dijo Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hizo la gente?
quedó maravillada de la respuesta de Jesús. Y era un tiempo diferente, políticamente diferente, económicamente diferente. Pero la clave, hermano, es que cómo nosotros estamos reaccionando ante estas situaciones donde el sol sale para todos, donde el sol sale para inconversos, para conversos, donde cuando llueve, no solamente llueve para la persona como en las cómicas y que tiene la nube negra, ¿ya? Y no es negra, es gris. Pero bueno, siempre dicen que la nube es negra, pero, ¿ya? Entonces, hermano, por eso, en este tiempo de pandemia, hay hermanos en Cristo en el mundo contagiados del virus. Pasen las iglesias, pasen las iglesias. De repente a alguien no le llega el bono solidario. Pasa, hermano. Yo soy uno, gloria a Dios. Pasa, hermano. Hay algunos despidos. Pasa. Y allí es donde la sociedad nos ve y quiere ver nuestra reacción como hijos de Dios. Como dice el himno, hermano, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, hermano, que Jesús nos ve. Ahí es donde está ya la clave, hermano. Nosotros somos huestes de fe. Entonces, hermano, quiero terminar con 2 versículos bíblicos. Quiero terminar con 2 versos bíblicos. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. 5. En la versión Biblia al día, hermano, dice, Segunda de Pedro 2, 5 al 11. Dice, pero para obtener estos dones debemos tener fe. Y además de fe, buena conducta. Y además de buena conducta, entendimiento de Dios y de su divina voluntad. Y además de este entendimiento, dominio propio. Y además de dominio propio, paciencia para con los demás. Y además de paciencia, piedad. Y además de piedad, afecto fraternal. Y además de afecto fraternal, amor. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Y además de piedad, afecto fraternal. Y además de afecto fraternal, amor. Mientras más virtudes añadamos a la lista, más nos fortaleceremos espiritualmente y más fructíferos y útiles seremos a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el que no procura añadir virtudes a su fe, ciego o corto de vista es, porque ha olvidado que Dios lo libertó de la vieja vida de pecado que llevaba y que ahora puede y debe llevar una vida sana y piadosa para el Señor. ¿Cómo estamos reaccionando como hijos de Dios ante estas situaciones, hermanos? Antes de que hubiera cuarentena, ahora que hay cuarentena, hermanos, los asesinatos siguen. Yo pensaba que los asesinatos iban a bajar, porque todo el mundo debería estar en su casa, pero la gente se ha portado mal. Pero siguen los asesinatos, siguen los robos, accidentes de tránsito. Pero ¿cómo nosotros estamos reaccionando? Eso es lo que la gente, eso es lo que el mundo, hermano, quiere ver. Cómo ahora los cristianos estamos reaccionando ante estas situaciones que igual le pasan a ellos. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? Que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones y podemos darle una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra en la palabra de Dios que les diga a ellos, sí hay esperanza. Y que yo no reaccione igual como reacciona una persona del mundo. Sí, muchas veces nos enojamos con el sistema gubernamental, nos enojamos con el sistema político, nos enojamos por las cosas que pasan afuera. Pero ¿cómo estamos reaccionando? ¿Igual? ¿Cómo estamos reaccionando, hermanos? Si se nos muere un familiar, ¿cómo reaccionamos? Si nos roban, ¿cómo reaccionamos?
ahora en este tiempo que estamos dentro de nuestros hogares, cómo estamos reaccionando ante aquellas situaciones, hermano, porque Satanás no descansa. Satanás no descansa, hermano. De cómo estamos reaccionando con nuestros hijos, cómo estamos reaccionando con nuestras esposas, cómo estamos reaccionando esposas con los esposos, cómo estamos reaccionando ante alguna situación que Dios nos permite pasar, así como vimos desde el principio estos hombres de la Biblia. Job, que de repente uno diría, yo no quisiera estar en los zapatos de Job en los primeros capítulos. Yo no quisiera ser la hija de Jefté. Yo no quisiera ser Jefté. Imagínense matar a mi hija. Caín y Abel. Violaciones entre hermanos, Tamar y Absalón. O sea, tantas cosas, hermanos. En ese tiempo, Lutero, en este tiempo, hermano, ahora estamos nosotros en este tiempo. Pero esto no para. Esto no para, hermanos. Esto no para. Esto sigue con o sin nosotros. Esto sigue, hermano. Pero es preferible que sea con nosotros. Y de repente no lo hacemos para hacer un Billy Graham o para que nuestros nombres sean famosos. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el último versículo, hermano, es el que leímos, es el pasaje de 2 de Corintios 4, 11 al 18. Pero si seguimos leyendo el pasaje, hermano, mire lo que dice. Mire lo que dice. Desde el 10. 2 de Corintios 4. Desde el 10. A cada rato este cuerpo nuestro se enfrenta a la muerte, al igual que Jesús, para que quede de manifiesto que el Jesús viviente que está en nosotros nos guarda. A diario corremos peligro de muerte por servir al Señor, pero esto nos ofrece la constante oportunidad de manifestar el poder de Jesucristo en nuestros cuerpos mortales. Escuchen, hermano, por predicar nos enfrentamos a la muerte, pero como resultado ustedes han alcanzado la vida eterna. Confiados en que Dios nos guardará, declaramos sin temor lo que creemos. Como dijo el salmista, creí y por eso hablé. Sabemos que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Los dolores que padecemos, los padecemos por el bien de ustedes. Y mientras más sean los que de ustedes acepten a Cristo, más gracia habrá que dar a Dios por su gran bondad. Y mayor gloria recibirá el Señor. Por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos fortalecemos cada vez más en el Señor. De todas maneras, estos problemas y estos sufrimientos nuestros son pequeños y no se prolongarán demasiado. Y este breve y momentáneo periodo de tribulación redundará en abundantes y eternas bendiciones de Dios para nosotros. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, ni las tribulaciones que nos rodean, sino que fijamos la mirada en los goces celestiales que todavía no vemos. Pronto cesarán los problemas presentes, pero los goces que disfrutaremos no cesarán jamás. Gloria a Dios. Los goces, hermanos, que disfrutaremos no cesarán jamás y no van a tener y no tienen comparación con lo que a nosotros nos pasa en el día a día. No tienen comparación, hermanos. Por eso, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Que venga todas las pandemias que vengan, hermano, porque vinieron para quedarse por producto del pecado, producto de la situación del hombre que cada día, hermanos,
Cada día el hombre se aleja y se aleja y se aleja más de Dios. Algunos dicen que ahora por la pandemia la gente se está acercando a Dios. Yo cuestiono un poco eso, hermano, porque cuando pase esta pandemia, cuando pase la cuarentena, miren, ya quitaron la ley seca. Y miren todo lo que ha pasado. En 2 días, hermano, miren todo lo que ha pasado con la ley seca. Porque el hombre de su propia voluntad no va a buscar de Dios. Pero esto se mantiene. Esto sigue. ¿Ya? En los cambios tecnológicos que hay, en la situación política que hay, en toda la situación. Porque ¿qué dice la palabra? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Estemos o no estemos, hermanos? Por eso que el mundo nos mira como hijos de Dios. Por eso que nosotros tenemos que decirle al mundo, somos hijos de Dios. Por eso que nosotros tenemos que decirle a esa persona, hay una esperanza y hay un cambio. Un cambio. O estás o no estás. Son 2 caminos de cómo estamos reaccionando. ¿Saben nuestros vecinos lo que somos? Están viendo nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, cómo nosotros reaccionamos. ¿Reaccionamos igual que ellos? ¿Con enojo, con cólera, con odio? ¿O reaccionamos de una manera sabia, piadosa, prudente, como reaccionaba Jesús? Nuestro mejor ejemplo, hermano. Nuestro mejor ejemplo. Y hablando de tragedias, también sufrió penalidades por amor a nosotros. Por eso es donde él dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. ¿Y cuál es la cruz? Cuando Jesús tomó esa cruz y todo el camino que él tuvo que caminar con esa cruz. Pero miren lo que tocó al final. Dios lo glorificó y lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí lo acabamos de leer. Nosotros vamos a tener esa misma resurrección con Cristo Jesús. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga. Los exhorto, los animo a que, hermanos, podamos doblegar la carne y nosotros podamos reaccionar de la mejor manera, haciendo lo bueno, como estábamos estudiando el jueves, haciendo lo bueno, porque la palabra de Dios nos lo indica, hermanos. Así que vamos a tener una palabra de oración y después le doy el tiempo a Erika. No sé si alguien quiera decir algo más, pero quiero terminar, hermanos, con una oración. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Hermanos, que nuestro yo pueda menguar. Que nuestro yo pueda menguar. Y que tú seas siempre el Señor de nuestra vida. Que tú señores, sabiendo y conociendo lo que significa la palabra señorear. Nosotros queremos que tú siempre seas el Señor de nuestra vida, que guíe nuestra vida, que conduzca nuestra vida, que nosotros podamos reaccionar diferente a lo que reacciona el mundo, desesperados porque no consiguen algo, molestos con el gobierno, disgustados con algunas cosas, pero nosotros somos tus hijos. Y tú nos suples cada día, en todo momento, Padre. Tu palabra lo dice. No he visto justo desamparado, que su descendencia mendigue pan, porque nos cuidas, nos estás cuidando, Padre. Gracias, gracias.
Y por ese amor que tú has puesto en nosotros, nosotros tenemos que reaccionar de una manera diferente, Padre. Haznos reaccionar de una manera diferente para que el mundo pueda ver que sí se puede hacer un cambio, de que sí se puede vivir en santidad, de que sí se puede vivir contigo, a pesar de que nos pasen las mismas cosas, porque no estamos en otro planeta, estamos en esta tierra, en donde nos pasan cosas iguales que a otros que no te conocen, pero la clave está en cómo reaccionamos desde nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, que dependamos de ti siempre, que tengamos esa mirada en ti siempre, Padre. A todos los hermanos, a los que están conectados, a los que no pudieron conectarse, cuídales, guárdales y protégeles. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el día que el Señor ha dado, que el Señor ha dado. Me alegraré y me gozaré, Este es el día que el Señor ha dado, que el Señor ha dado. Me alegraré y me gozaré, Este es el día que el Señor ha dado. Me alegraré y me gozaré. Este es el día que el Señor ha dado.